Mientras Eduardo Mendoza, empresario millonario, de 52 años, cenaba en el local más lujoso de todo Madrid, lo último que imaginaba era que una mesera de apenas 23 primaveras se le acercaría y comentaría: perdone, señor, pero mi madre posee una joya idéntica a la que usted lleva puesta. Eduardo alzó la vista hacia su anillo de compromiso, el cual había pasado por su linaje durante muchas generaciones. En ese instante, sintió como si el tiempo se congelara. Únicamente existían 3 anillos como ese en el planeta. Uno lo lucía él, otro había sido reportado como extraviado hacía 25 años, y el tercero debería yacer bajo tierra junto a la mujer que más amó y perdió para toda la eternidad. Madrid, noviembre del año 2024. El restaurante La Gastronómica, situado en el barrio de Salamanca, era el enclave donde acudía la alta sociedad española. Eduardo Mendoza, de 52 años, magnate del sector hotelero, propietario de una cadena de alojamientos de lujo, valorada en 500 millones de euros, cenaba solo en su mesa de siempre, cerca del ventanal. Eduardo reflejaba el perfil de un hombre triunfador, pero consumido por la pena. Su cabello grisáceo estaba cuidadosamente peinado. Vestía un traje italiano de 3.000 euros y en su mano izquierda resplandecía una joya incomparable, un sello de oro blanco, con un zafiro azul rodeado por diamantes. Era una reliquia familiar con más de 2 siglos de historia. Había decidido acudir al restaurante para brindar en solitario por el aniversario de la compañía que fundó junto a su amada y fallecida esposa Carmen. Sin embargo, aquella celebración se sentía hueca sin su presencia. Carmen había muerto en un accidente automovilístico hacía 5 años, llevándose con ella todos los sueños compartidos de ambos. ¿Desea más vino, señor Mendoza?, inquirió una voz delicada. Eduardo alzó la mirada y se encontró con una joven camarera de cerca de 23 años. Era de tez morena, ojos color avellana intensos y una sonrisa algo contenida. Llevaba el uniforme impecable del lugar, camisa blanca y un chaleco oscuro. Asintió: sí, por favor. Eduardo reparó en su placa identificadora, Sofía. Mientras ella le servía el vino, él notó que la chica lo observaba de manera peculiar, como si algo la hubiese desconcertado. ¿Le pasa algo?, preguntó Eduardo. Sofía dudó unos segundos, mordiendo su labio inferior. Perdone, ¿podría hacerle una pregunta sobre su anillo?, murmuró. Eduardo miró su propia mano izquierda, visiblemente sorprendido. ¿Mi anillo? Así es. Sofía se aproximó con cautela, bajando el tono de voz. Es que mi madre tiene una sortija exactamente igual a la suya. Eduardo sintió como si le hubieran asestado un golpe en el estómago. Permaneció inmóvil, clavando la vista en la joven, incrédulo. Eso no puede ser, murmuró. Esta pieza es única, ha pertenecido a mi familia por generaciones. Lo entiendo, suena extraño, replicó Sofía, algo nerviosa, pero cuando vi su anillo, casi se me cae la bandeja. Es idéntico al que mi madre lleva desde que tengo uso de razón. Eduardo sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Solo existían 3 ejemplares de esa joya en todo el planeta. Su bisabuelo los había encargado en 1890 para sus 3 hijos. Uno lo tenía él, heredado de su progenitor. El segundo se perdió hace 25 años, cuando su hermano gemelo Carlos falleció en un trágico accidente en la montaña. ¿Y el tercero? ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Eduardo con voz entrecortada. Carmen Ruiz, respondió Sofía. ¿La conoce? Eduardo sintió como todo su universo se venía abajo. Carmen, su esposa fallecida. Se llamaba Carmen, sí, pero su apellido era Mendoza, no Ruiz, y había muerto hacía ya 5 años. ¿Cuántos años tiene tu madre?, preguntó Eduardo mientras luchaba por mantener la serenidad. 47, contestó Sofía. Señor Mendoza se ha puesto muy blanco. Eduardo trataba de asimilar lo escuchado. Carmen tendría precisamente 47 años si aún viviera, pero era inverosímil. Él había asistido a su sepelio, contemplado el ataúd, cerró los ojos y dijo con voz
Áspera Sofía, necesito pedirte algo muy importante, ¿podrías mostrarme una imagen de tu madre? Sofía lo observó desconcertada, pero sacó su teléfono celular, buscó en su galería y le enseñó una fotografía. Eduardo fijó la vista en la pantalla y el mundo pareció detenerse por completo. Era Carmen, su Carmen viva. Eduardo sostuvo el móvil con dedos temblorosos mirando la imagen como si se tratara de una visión. Era ella sin duda alguna, el cabello un poco más corto y algo envejecida pero inconfundible, los mismos ojos verdes, la misma curvatura de sonrisa, la misma manera de inclinarse hacia un lado. Señor Mendoza, Sofía lo observaba con inquietud. ¿Está bien? ¿Esta mujer? Eduardo señaló la imagen. ¿Dónde reside? En Cuenca, señor. ¿Por qué lo pregunta? Eduardo se incorporó bruscamente derribando su copa de vino. Los demás comensales en el restaurante lo observaron intrigados. Sofía, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre tu madre. Todo, señor, me está inquietando. ¿Qué sucede? Eduardo volvió a sentarse tratando de serenarse. Lo lamento, es solo que tu madre se parece muchísimo a alguien que conocí hace muchos años. Bueno, respondió Sofía aún algo alterada. Mi madre se llama Carmen Ruiz, vive en Cuenca desde siempre, trabajaba como asistente administrativa hasta que se jubiló anticipadamente hace un par de años. ¿Y tu padre? No tengo padre. Bueno, mi madre dice que falleció cuando yo era una bebé, fue por un accidente laboral. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un accidente laboral? Si era arquitecto, según mi madre murió cuando colapsó una obra en construcción. Eduardo también fue arquitecto antes de dedicarse por completo a la industria hotelera y recordaba con claridad que había fingido su fallecimiento en un accidente en obra para escapar junto a Carmen hace 25 años, pero la Carmen de la imagen era su esposa la que supuestamente falleció. Hace 5 años, Sofía, dijo Eduardo en tono grave. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? El 15 de marzo. ¿Por qué todas esas preguntas? Eduardo hizo cálculos mentales. Si Sofía tenía 23 años, había nacido en marzo del 2001, justo 9 meses después de la última ocasión en que vio a su Carmen con vida antes del presunto accidente automovilístico. Dios mío, murmuró Eduardo, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Eduardo fijó la mirada en Sofía con otra perspectiva. Ahora que sabía qué buscar, notaba el parecido. Tenía su nariz, la forma de las cejas y esas manos largas tan características. Sofía, dijo Eduardo con voz entrecortada. ¿Tu madre jamás mencionó a alguien llamado Eduardo? La joven frunció el ceño. No, aunque a veces cuando toma algo de vino menciona a un tal Eduardo y se entristece, pero nunca desea hablar sobre él. Eduardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Carmen seguía con vida y si sus conjeturas eran ciertas, Sofía era su hija. Tengo que ver a tu madre, expresó levantándose una vez más. Ahora mismo, pero señor, son las 10 de la noche. Y ella está en Cuenca, a 2 horas de aquí. No me importa. ¿Puedes contactarla, pedirle que venga? Sofía dio un paso hacia atrás. Señor Mendoza, me está angustiando mucho. ¿Qué está ocurriendo? Eduardo se percató de que su actitud era completamente descontrolada, respiró profundamente y trató de serenarse. Sofía, lo que estoy a punto de contarte puede parecerte absurdo, pero creo que tu madre es mi esposa. ¿Su esposa? Eso no puede ser. Mi madre no está casada. Mi esposa Carmen falleció en un accidente vial hace 5 años, o al menos eso era lo que yo creía. Sofía lo miró como si hubiera perdido la cordura. Señor, mi madre jamás ha tenido un percance, vive perfectamente bien en Cuenca. Eduardo se retiró el anillo y se lo mostró a Sofía. Era exactamente igual al que tenía su madre. Sofía examinó la joya detenidamente. Era idéntica, incluso conservaba la misma dedicatoria grabada en el interior: amor eterno. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Solo Carmen y él conocían esa inscripción. Sofía, dijo Eduardo con firmeza, necesito viajar a Cuenca esta misma noche. ¿Vendrías conmigo? Pero señor, te ofreceré 1000 euros por acompañarme. Solo requiero que me lleves con tu madre. Sofía lo observó detenidamente durante varios segundos, después asintió con lentitud. Está bien, pero si resulta que ha perdido usted la cabeza, llamo a la policía. Eduardo esbozó una sonrisa por primera vez en muchos años. Si estoy loco, puedes alertar a quien quieras. ¿Te está atrapando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Continuamos con el relato. El Audi de Eduardo avanzaba por la autovía rumbo a Cuenca a las 11 de la noche. Sofía viajaba en el asiento del acompañante, aún con algo de tensión, pero evidentemente intrigada. ¿Podría explicarme qué está ocurriendo realmente?, preguntó Sofía. Eduardo mantenía la vista fija en el asfalto. Hace 5 años me informaron que mi esposa Carmen falleció en un accidente de tráfico, o al menos eso me hicieron creer. ¿Y ahora piensa que mi madre es su esposa? Los anillos, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento, todo encaja perfectamente. Llegaron a Cuenca a la 1 de la madrugada. Sofía guió a Eduardo hasta un pequeño piso situado en el casco histórico. Subieron los peldaños sin decir palabra. Sofía golpeó suavemente la puerta. Mamá, soy yo. Sofía. La hoja se abrió y apareció una mujer en bata con el cabello alborotado por el sueño. Eduardo sintió como su corazón se detenía. Era Carmen, su Carmen viva y presente frente a él después de 5 años creyéndola muerta. Carmen observó a Eduardo y todo el color desapareció de su rostro. Eduardo susurró. Hola. Carmen expresó con voz quebrada. Tenemos muchas cosas que aclarar. Carmen miró a Sofía con expresión de pánico. ¿Qué has hecho?
Mamá, ¿es cierto? ¿Es él mi padre? Carmen cubrió su rostro con las manos y rompió en llanto. Entrad, murmuró. Por fin era imposible evitar que este momento llegara. El salón del piso estaba sumido en el silencio. Carmen se había puesto una chaqueta sobre la bata y contemplaba a Eduardo con los ojos hinchados de llorar. ¿Desde cuándo sabes que sigo con vida? Preguntó Eduardo. Siempre. Nunca llegué a creer que realmente murieras en ese accidente de obra. Entonces, ¿por qué simulaste tu fallecimiento? Carmen inhaló con profundidad. Porque descubrí en qué andabas involucrado realmente: los negocios con Raúl Vázquez, el lavado de dinero, las amenazas. Eduardo se puso tenso. ¿Cómo supiste lo de Raúl? Me siguió un día y me dijo que si no colaboraba contigo acabaríamos muertos los dos. Sofía los observaba sin comprender. ¿Quién es Raúl Vázquez? Un delincuente, contestó Eduardo con rabia, alguien con quien jamás debía haberme relacionado. Carmen prosiguió. Raúl me ofreció una salida si fingía mi muerte y desaparecía. Te dejaría tranquilo, pero si me quedaba acabaría con nuestras vidas. ¿Y accediste? Estaba embarazada. Eduardo tenía 2 meses. No podía exponer a nuestro hijo al peligro. Eduardo volvió la vista hacia Sofía con una nueva conciencia. ¿Por qué no me lo contaste? Porque habrías intentado impedirlo y nos habríamos ido los dos a la tumba. Sofía se levantó de golpe. Me estáis diciendo que llevo 23 años viviendo un engaño. Lo hice para protegerte, dijo Carmen. Me aseguraste que mi padre había muerto. He crecido creyendo que era huérfana. Eduardo se aproximó a Sofía. Lo siento. Si hubiese sabido que existías luego de fingir mi fallecimiento. Raúl te dejó en paz, continuó Carmen, pero me advirtió que nos eliminaría si alguna vez trataba de contactarte y durante todos estos años viví con miedo hasta que hace 5 años Raúl falleció en un ajuste de cuentas entre bandas. Lo leí en la prensa. Por fin éramos libres. Entonces, ¿por qué no regresaste a mi lado? Porque había pasado demasiado tiempo y ya no era la misma persona. Sofía se dirigió a la salida. Necesito respirar, necesito pensar. Salió del apartamento dejando a Eduardo y Carmen a solas. Por primera vez en más de 20 años Carmen y Eduardo permanecieron callados después de que Sofía se fuera. La carga de más de 2 décadas separados impregnaba el ambiente. Se parece a ti, dijo por fin Carmen. Tiene tu carácter, replicó él. Eduardo con una mueca melancólica. Carmen retiró el anillo de su dedo y se lo ofreció a Eduardo. Supongo que debería devolvértelo. Eduardo movió la cabeza en desacuerdo. Ese anillo es tuyo, siempre lo ha sido. Carmen, después de que creí que habías muerto abandoné todo lo turbio, liquidé mis negocios, me aparté completamente de ese entorno. Raúl había logrado su propósito, me había arrebatado lo único que verdaderamente me importaba. Carmen lo observó con una expresión distinta. Eso me consuela saberlo. Carmen, sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿crees que podamos darnos la oportunidad de conocernos otra vez? Carmen titubeó. Eduardo, ya no somos quienes fuimos hace 25 años. Quizá eso sea positivo. Quizá ahora podamos empezar algo más sólido. En ese instante la puerta volvió a abrirse y Sofía regresó. Había estado llorando pero mostraba calma. He estado reflexionando, dijo Sofía, y he decidido que si quiero conocer a mi padre, pero bajo ciertas condiciones. Eduardo afirmó con la cabeza. Las que necesites. Primera, nada de falsedades, jamás. De nuevo acepto, dijo Eduardo. Segunda, quiero descubrir tu mundo poco a poco. Claro que sí, intervino Carmen. Y tercera, quiero que me jures que nunca pondrás los negocios por encima de quienes amas. Eduardo se aproximó a Sofía. Te lo prometo. Durante estos 5 años aprendí que toda la riqueza del planeta no significa nada si no tienes una familia. Sofía lo contempló largo rato, luego asintió. Está bien, vamos a intentarlo. Carmen se acercó y los envolvió a ambos en un abrazo. Tal vez aún no sea tarde para reconstruir una familia. Eduardo sintió algo que llevaba años sin experimentar: esperanza. 6 meses después, la terraza del hotel más exclusivo de Eduardo en Valencia estaba adornada para una ocasión especial. Era el cumpleaños número 24 de Sofía y por primera vez lo celebraba con ambos progenitores. Los últimos meses habían sido un proceso lento pero lleno de belleza. En el camino hacia el reencuentro, Sofía había dejado su empleo de mesera para estudiar gestión hotelera. Con Eduardo haciéndose cargo de sus estudios, Carmen se había trasladado a Madrid, a un piso cercano al de Eduardo, y juntos iban poco a poco restaurando su relación. ¿Cómo me veo?, preguntó Sofía mientras mostraba el vestido azul que Carmen le había obsequiado. Estás radiante, respondió Carmen acomodándole el collar. Eduardo se acercó portando una pequeña caja entre sus manos. Sofía, hay algo que deseo entregarte. Sofía abrió la caja y dentro encontró un anillo. No era idéntico al de Carmen ni al de Eduardo, pero conservaba el mismo estilo adaptado en oro rosado. Mandé fabricar este anillo exclusivamente para ti. Forma parte de nuestra tradición familiar, pero este es solo tuyo. Sofía se colocó el anillo y rompió a llorar. Papá, fue la primera vez que lo llamó papá. Eduardo sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Te amo, hija mía. Carmen se unió a ellos y los abrazó a ambos. Jamás pensé que viviría para presenciar este momento. Durante la cena, Sofía se puso de pie para pronunciar un brindis. Hace 6 meses pensaba que era huérfana de padre. Hoy tengo una familia completa. El camino no ha sido sencillo y aún estamos aprendiendo a convivir como padres e hija después de tantos
Años alejados, pero creo que las familias más fuertes no son las que nacen perfectas sino aquellas que deciden esforzarse para llegar a serlo. Eduardo alzó su copa brindando por las segundas oportunidades. Carmen hizo lo mismo por el amor que resiste al paso del tiempo. Sofía sonrió y añadió por los lazos familiares que se descubren cuando menos se espera. 3 años más tarde Eduardo y Carmen contrajeron matrimonio nuevamente en una ceremonia íntima pero profundamente emotiva. Sofía actuó como madrina y fue quien acompañó a su madre hasta el altar. Eduardo había donado la mayoría de sus propiedades hoteleras a una organización benéfica. Conservando solo un par para mantener una vida tranquila, Carmen asumió la dirección de esa fundación que se dedicaba a asistir a familias separadas, transformando su dolor en un propósito lleno de significado. Sofía se había graduado con honores y en la actualidad dirigía uno de los hoteles familiares, demostrando que había heredado tanto la habilidad para los negocios de su padre como la empatía natural de su madre. Una noche, mientras compartían una cena en la terraza de su hogar en las afueras de Madrid, Sofía alzó su copa de vino. ¿Sabéis qué es lo más curioso de todo esto? ¿El qué? Preguntaron Eduardo y Carmen al mismo tiempo. Que todo surgió a raíz de que reconocí un anillo. Si ese día no hubiera estado sirviendo en ese restaurante, si no hubiese notado el anillo de papá, probablemente nunca nos habríamos reunido. Eduardo tomó con ternura las manos de Carmen y de Sofía. El destino actúa de maneras misteriosas para unir a quienes están destinados. Carmen esbozó una sonrisa. A veces los tesoros más valiosos aparecen cuando dejas de buscar, y en otras ocasiones, agregó Sofía, los desenlaces felices llegan justo cuando menos los anticipas. Luego de tantos años esperando, Eduardo contempló el anillo que portaba en su dedo, luego observó los que llevaban Carmen y Sofía. 3 anillos, 3 caminos que se habían dividido y después convergido nuevamente. Su historia demostró que el amor auténtico puede perdurar incluso tras décadas de separación, que las familias tienen la capacidad de reconstruirse tras largos años de verdades a medias, y que en ocasiones los milagros se presentan camuflados como simples casualidades en restaurantes de lujo. Si esta historia os ha conmovido hasta las lágrimas, si pensáis que los vínculos familiares pueden reencontrarse incluso después de muchos años y que el amor verdadero sobrevive al tiempo, dejad un corazón aquí abajo. Me encantaría saber de vosotros. ¿Habéis vivido alguna vez una coincidencia que transformó vuestra existencia? ¿Creéis en las señales del destino que nos guían hacia las personas que amamos? Compartid vuestras vivencias de reencuentros familiares y encuentros milagrosos en los comentarios. Si esta narración tocó vuestro corazón, dadle like. Si creéis que el afecto familiar puede superar cualquier distancia o periodo, suscribíos para no perderos más relatos que prueban que los milagros son reales. Compartid con alguien que necesite recuperar la fe en las segundas oportunidades familiares. Escribid: el destino reunió. Si vosotros también estáis convencidos de que las familias tienen un hilo invisible que las conduce a reunirse, no importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas mentiras se hayan dicho, por amor el vínculo familiar genuino siempre encuentra el modo de volver a conectar a quienes están destinados a estar juntos, y a veces son los gestos más pequeños como un anillo heredado los que abren paso a los reencuentros más maravillosos. Nos vemos en el siguiente vídeo, con una historia nueva que os hará seguir creyendo en la magia eterna de los lazos familiares. Os quiero, familias del alma.